Bienvenidos a esta guía de los mejores restaurantes para comer en Buenos Aires. Vamos a encontrar opciones para todos los gustos, desde carnes argentinas de primera calidad hasta platos típicos como empanadas, pizzas y flan. Quédate hasta el final. El primer sitio de comida que vamos a recomendar y el que primero abre en Buenos Aires es este café que se llama London City. Queda justo enfrente de la Casa Rosada, por esta avenida, y es muy fácil encontrarlo. Sus sillas son muy típicas desde el momento de su inauguración y se conserva tal cual. Y tienen un escritor muy famoso que es Julio Cortázar, y esta era la mesa que normalmente utilizaba cuando venía acá. Entonces nos encontramos con London City, un café que tiene mucha historia, que fue abierto en 1954 y habla de personas que venían acá, personas célebres, políticos, escritores, y pues tiene una carta muy amplia, desde desayunos, abren a las 6 de la mañana, que fue el primero y más temprano que encontramos, y cierran bastante tarde. Pues pedimos el desayuno americano de este restaurante, y es todo esto: tostadas, torta, café, medialunas, huevos, tocinetas, salchichas, jugo de naranja, soda, mermeladas. Está muy delicioso y muy recomendado. Cuesta 2.600 pesos, que al cambio turista puede estar $7.50, pero está excelente y el lugar es muy bello, tiene mucha historia. La ubicación, tan pronto sale en la estación de Perú, aquí queda London City. Siguiendo sus recomendaciones, otro de los restaurantes que más me recomendaron fue este, así que vamos a verlo. Es muy típico encontrar este tipo de restaurantes de todo lo que puedas comer, y aquí lo podrás hacer por 4.500 pesos argentinos. Aquí enfrente de Puerto Madero. Y aquí estamos. Aquí vamos a encontrar una barra de proteínas, una barra de jamones, de quesos, de ensaladas, de legumbres y, claro que sí, una buena parrilla al estilo argentino. Y si te preguntas si puedes comer todo lo que ves ahí, la respuesta es sí, puedes pedir todo lo que quieras. Ahora nos encontramos en el restaurante Siga la Vaca. Este sistema es de todo incluido, o sea, todo lo que tú quieras comer. Y en este caso nos pedimos un vacío y una bondiola, una milanesa, pero puedes repetir cuantas veces quieran. La carne está deliciosísima, entonces completamente recomendado. En este momento cuesta 4.500 pesos argentinos, que al cambio no oficial son aproximadamente $12 por persona. Excelente. También viene incluido el postre. En el barrio La Boca se encuentra Caminito, y en Caminito se encuentra este restaurante que se llama Encuentro Nativo. Aquí puedes parar un rato y descansar, tomarte una cerveza o puedes cenar. Dicen que los platos son muy ricos. En nuestro caso solo paramos a tomarnos una cerveza y a disfrutar del show de tango, que lo hacen muy seguido, y puedes disfrutar un poco de la cultura argentina. Aquí te dejo un poco de una muestra cultural de un show de tango. Seguimos caminando por el barrio La Boca, donde podemos seguir escuchando tango prácticamente en cualquier lugar. Desde la ventana podemos ver una habitación con todo su mobiliario completamente intacto. Nos encontramos de frente con una parrilla al estilo argentino, se llama El Gran Paraíso. Olía delicioso, y aquí te dejo para que tú lo veas por ti mismo. Otro de los barrios más representativos de Argentina es San Telmo. En San Telmo vamos a encontrar el mercado de San Telmo, que lleva su propio nombre. Está lleno tanto de turistas como de locales vendiendo sus artesanías y muchas antigüedades. Vinimos a buscar el famoso choriperro, o choripán como también lo llaman. Entonces, ahora vamos a buscar los choripanes de los que tanto han hablado aquí de Buenos Aires, en el mercado de San Telmo. Es muy común que compartas la barra o el espacio de comer con alguna otra persona.
Vas a esperar tu choripán al estilo de las cumbias argentinas. Los chorizos argentinos son fabricados diariamente de forma artesanal con carnes de res y cerdo de primera calidad, especias y tripas 100% natural. Bueno, estamos probando el famoso choriperro aquí en San Telmo. Está muy bueno. En este choriperro encontramos una salsita criolla que tiene cebolla, tiene pimentón. Está muy bueno. También pedimos unas papas al horno con chimichurri y una salsa blanca que estaba deliciosa. En verdad hay muchos sitios donde puedan ir a comer, entonces aprovechen para venir a la hora del almuerzo y comer algo muy rico. Llegamos a la pizzería más famosa de Buenos Aires, que cumple más de 90 años. Fue fundada años antes que el mismo obelisco, y el Guerrín se consagra como una pizzería emblemática de la ciudad. Es una pizzería tan grande que tiene varias salas donde tú puedes llegar. Una de las salas se encuentra pasando un túnel o un pasadizo hasta el fondo. Para mí fue la más grande de todas. Y en total tiene una capacidad para albergar a 850 comensales al mismo tiempo. Aunque parezca que la fila es muy larga, no te preocupes, ya que avanza muy rápido. Y mientras esperas, puedes ver cómo fabrican esta deliciosa pizza con una receta que resalta una masa que crece bastante y sus abundantes tipos de queso. La clave de estas pizzas es que es una tarea muy artesanal. Cuando te asignen tu mesa vas a tener la oportunidad de ver estos hornos donde ocurre la magia. La clave del éxito también se esconde en los 550 gramos de mozzarella en cada pizza. En el menú de Guerrín vamos a encontrar las especiales de la casa, que son las que más se piden. Sin embargo, hay diferentes opciones que puedes mirar. Lo que yo vi especialmente es que tienen especialidades dependiendo del queso con el que la hagan. Los precios son más o menos similares, todos por debajo de 5.000 pesos. La grande alcanza para 2 personas según lo que he visto, y ya les muestro cómo llega nuestra pizza. Bueno, como muchos me lo recomendaron, estoy en una de las pizzerías más famosas de Buenos Aires. Se llama Guerrín. Lleva más de 90 años aquí en Buenos Aires y bueno, vamos a probarla. Se ve que está deliciosa. El total de la cuenta fueron 4.755 pesos argentinos, que al cambio son 13,5 dólares. Aquí también te muestro otro de los salones donde puedes sentarte con tus amigos o tu familia. Como ustedes pueden ver, tiene una decoración muy particular y sinceramente te lo recomiendo. Y como lo bueno se repite, pedimos una pizza esta vez de mozzarella ricotta y otra como con un pollo, un estilo, no sé, todo raro, pero qué delicia. Bueno, acabamos de comer en una de las pizzerías más deliciosas más reconocidas aquí de Buenos Aires. La fila lo dice todo, estaba muy deliciosa y se la súper recomiendo. Si llegas entre las 9 y las 11 de la noche, de seguro harás la fila, pero créeme, vale la pena. Es sábado en la noche y la avenida Corrientes lo sabe. Peatonalizaron esa parte de allí y hay muchísima gente. Son las 10 de la noche y bueno, es un buen plan pasar por acá. Si te ha gustado este recorrido gastronómico, te invito a que te suscribas y compartas y estés pendiente a la segunda parte, ya que te voy a mostrar otros sitios espectaculares que puedas comer aquí en Buenos Aires.